Estamos aquí en el tercer día de la CADE 2013. Acaba de terminar la sesión con la exposición de Ángela Ñaños, del Grupo AGE, quien ha contado toda esta experiencia maravillosa de esta familia yacuchana que lanzó la marca Cola Real en el año 93, creo que ha contado, y ahora ya está en muchos países del mundo. El presidente de la sesión ha sido el presidente de la Asociación Nacional de Industria, Luis Salazar, con quien estamos ahora acá para conversar. ¿Cómo estás? Luis, antes de entrar a esta mesa en particular, una de las cosas que se ha repetido mucho en estos 2 días previos, este es el tercero, es este cambio en el sector, en la mentalidad del sector empresarial, ¿no? En el sentido de cómo ya dejó de lado la noción de que se necesitaba proteccionismo para salir adelante y que más bien ahora está abierto a la competencia y a aceptar que ese es el camino. Digamos que el sector industrial ha sido uno de los que más criticados hasta hace unos años. Es uno de los que más se resistió, ¿no? En su momento. Exactamente. ¿Cuánto eso ya está solucionado? Sí, para el sector industrial eso no es un tema hoy. Y hoy el tema es la búsqueda de competitividad. Y ahí sí hay un trabajo por hacer. Buscar eficiencias, el tema de infraestructura, el tema de simplificado de todo lo que es regulatorio, tema tributario, laboral. O sea, ahí es donde está en este momento los temas que se están discutiendo, digamos, en el tema industrial. Y ahora, así como ha habido mesas específicas para educación, minería, banca, digamos, el sector industrial suele ser un actor relevante en las economías de los países, ¿no? Como que faltó debatir tal vez Yo diría que sí. Yo creo que hubiera sido bueno debatirlo. No hubo. ¿no? De todas maneras hemos tenido la presencia de Ángela Ñaños, que es un industrial, y el ejemplo, digamos, de lo que han hecho. Pero lo que no ha habido, y es parte de lo que yo me he comprometido en la misma sesión, es para la siguiente CADE plantear qué proponemos los jóvenes industriales, primero como visión y después como compromisos con el país. Hablemos un poquito de eso. Y es porque justo, ya lleva mucho tiempo diciéndose que el Ministerio de Producción está preparando un plan industrial. No se conoce muy bien qué se está preparando, pero desde el punto de vista de ustedes, ¿cuáles son algunos ejes que debería tener un plan que termine de impulsar el sector industrial en el país? Hay un tema que es el ser la plataforma atractiva para las inversiones. Cuando tú analizas las competencias para una inversión, inclusive cuando tú vas a generar industria, lo que expresaba Ángela Ñaños, ya no pienses en el mercado peruano, piensas en el mercado latinoamericano. Entonces, lo que normalmente termina haciendo el inversionista es viendo en cuál país se ubica para atender a la región latinoamericana y también para poder ir a la Asia o a diferentes sitios. Y en ese sentido es que tenemos que asegurarnos de que Perú sea la plataforma más atractiva. Nuestros países vecinos están trabajando sobre temas tributarios, sobre temas laborales, sobre temas de infraestructura, tema de lo que llaman la permisología o tramitología, que son los que hoy terminan definiendo si una inversión se va para un lado o se va para otro lado. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y tú dices que esos son los ejes fundamentales. Sí. En el tema tributario, siempre digamos, sobre infraestructura hay consenso, tramitología hay consenso, pero siempre los temas álgidos han sido el tema tributario y laboral, ¿no? Sí. ¿En qué hay coincidencias ya ahora, en qué hay todavía discrepancias sobre lo que se debe o no se debe hacer? Bueno, hay planteos que hemos hecho. El país es cierto que necesita una determinada recaudación, sobre todo con los planes que están haciendo y con la necesidad de que haya inversión en infraestructura, etcétera, etcétera. Y nosotros lo que estamos haciendo es planteando y haciendo una comparación con diferentes países. Por ejemplo, si hablamos de impuesto a la renta, estoy hablando en términos generales, no solamente del sector industrial, sino todos los sectores, el Perú ya es más o menos 10 puntos más caro, y quiero explicar este concepto. Cuando se habla de impuesto a la renta, no es solamente el impuesto, la tasa que te cobra el país, sino también, por ejemplo, si hay distribución para trabajadores. Y en el caso del Perú estás hablando de más o menos una presión sobre la renta de 40.5%. O sea, es la presión que incluye el impuesto a la renta, tal cual como se dice, distribución de utilidades y otros conceptos. Y los conceptos que afectan renta, todo lo que afecta renta. Y en el Perú la presión está alrededor de 40.5%. Esto de acuerdo a Pricewaterhouse, que lo hace con el Banco Mundial. Es un estudio que hacen de todos los países. Y los países competitivos, en la suma de estos factores, están alrededor del 30%, 28%. Entonces
Entonces el Perú está siendo muy caro. Y en el tema, y eso afecta particularmente al tema industrial, porque en el caso de otros sectores, muchas veces tú estás explotando un recurso Claro. que está en el sitio, entonces más te termina atrayendo, digamos, el tema del recurso. En el caso de la industria puede ubicarse en cualquier sitio. Son inversiones de mediano y largo plazo, pero se pueden ubicar en diferentes sitios. Ya el tema de tener la materia prima en el sitio no es el que prima sobre dónde ubicas la industria, sino cuáles son tus factores que generan tu competitividad y abasteces, como te explicaba hace un rato, a la región. ¿Y han hablado con el Ministerio de Economía sobre esos 10 puntos? Hemos hablado sobre, sí, no, hemos hablado en todos los ámbitos que hemos podido, lo hemos explicado, pero es un tema, como digo, delicado, complicado, y todo país siempre tiene una resistencia a reducir el tema de impuestos, ¿no? En el caso de Chile, hoy el impuesto a la renta es 20%. Si tú retiras los dividendos, ahí sí te cobran una tasa más alta. Pero mientras se quede la plata dentro de la compañía, el impuesto es 20%, y en el tema de reparto a trabajadores estás hablando de alrededor de 3,5%. Entonces la presión sobre la utilidad para una industria es mucho menor. O sea, el que reinvierte al final tiene una presión tributaria de 25, 26%. Claro, sí. que eso y eso como y en el Perú no hay el tema de la reinversión de utilidades. No, en el caso de la industria no. ¿En qué sector sí hay? Que yo conozca ahorita ninguno, pero te hablo específicamente de la industria, en el caso de la industria no. Ahora, ¿en estos países hay políticas tributarias o laborales específicas para el sector industrial? Hay algunos países que tienen políticas generales, hay algunos países que sí tienen políticas particulares para industria. ¿Particulares en el tema tributario o particulares en otro tema tributario, renta, también hay temas laborales que van, más que en el tema específico del sector, por tamaño de empresa, hay diferentes regímenes. Y lo que estamos tratando de hacer ahora es estudiar esos regímenes, ver quiénes están siendo más exitosos. Estoy hablando ahora como institución, como Sociedad Nacional de Industria, para tratar de plantear alternativas, digamos, de acción. En el tema laboral, que es un tema sensible, Sí. ¿estamos hablando de costos laborales o de otros conceptos? El costo más alto que tiene el país, lamentablemente, es la estabilidad laboral. ¿Y a qué me refiero por eso? O sea, la rigidez laboral lo que hace es que una empresa no pueda ser flexible o no tenga la velocidad que necesita para adaptarse a los cambios en el mercado. Eso hoy es una variable fundamental de competitividad. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que se necesita revisar el tema de la flexibilidad laboral, sobre todo porque Perú ya está dentro del ranking del WEF en el puesto 119, si no me equivoco, en rigidez laboral. Entonces ya estamos dentro de los países que son más rígidos. Cuando comparamos los países, por ejemplo, que compiten en el tema textil, solamente hay 4 países, dentro de alrededor de 20 países, que tienen un tema de complejidad, digamos, para variar la planilla o la cantidad de trabajadores que tienes. Entonces, es un tema que sí se debe tocar, sí se debe abordar, pero también sabemos que es un tema muy picante, muy complicado, por la percepción que hay en los trabajadores. Ahora, si tú miras la realidad del Perú, solamente el 19,5% de los trabajadores más o menos está en planilla del sector privado. Estoy hablando en general, otra vez, todos los sectores. Alrededor del 18 y pico, perdón, 9 y pico, casi 10% está en planilla del sector público, y tienes un 71% que no está en planilla. Entonces, independientemente de la competitividad del sector, tienes un problema real, donde la legislación no está adecuándose a la realidad, y al no adecuarse en la realidad tienes una tremenda informalidad. O sea, ¿cómo puede ser que un país tenga 71% de gente de la población económicamente activa con algún régimen laboral que no es el de planilla, que es el que debería ser? Claro, que es finalmente informal. Ahora, se han lanzado, no sé, desde la reforma de los 90, 2 o 3 esquemas para fomentar la formalización de las empresas, bueno, sobre todo de las pymes, ¿no? Y ninguna terminó de funcionar bien. Y todas ellas tenían algún tipo de incentivo de régimen tributario particular, el régimen laboral especial, y finalmente no ha sido suficiente para que las empresas Lo que pasa es que se el tema, formalicen. en términos reales,
el problema, y hablemos de una empresa, las grandes empresas están todas con planilla, están en regímenes formales. Lo que pasa es que son muy pocas las grandes empresas. Y cuando hablamos del problema de la informalidad y todo eso, estamos hablando del 65 o 70% de la economía está dentro de esa informalidad. Y las normas, por ejemplo en el tema laboral, si yo contrato a alguien formalmente en planilla, primero tengo una contingencia si es que ha venido trabajando hace mucho tiempo conmigo, porque tienes la primacía de la realidad que hace que inmediatamente se convierta en estable el trabajador. Y segundo, una empresa de 3 o 4 o 5 trabajadores, el día que pierde un cliente y tiene que adecuarse a ese cambio que ha tenido, no lo puede hacer. Y normalmente terminan quebrando. Entonces terminan optando por quedarse en la informalidad. Eso es un dicho que tú escuchas muchísimo cuando hablas con la micro y pequeña empresa, que es, pucha, ¿para qué me volví formal? Ahora me fundí. Me cae la SUNAT, me cae el Ministerio de Trabajo, me multan, me exigen una serie de cosas que no puedo cumplir y quebro. Y el que se quede en la informalidad lo está mirando al costado y dice, yo ni loco hago lo que este ha hecho. Ahora, así como los tributos, tal vez más que los tributos, hay todo este esquema que uno cada vez escucha que la SUNAT está mucho más, claro, con los esquemas que tiene que seguir para hacer que la gente pague, pero que muchas veces caen en la irracionalidad y obligan a las empresas a estar en unos problemas financieros tremendos. Sí, ¿Han tenido algún tipo de acercamiento ustedes con la SUNAT para hablar sobre ese tema? Sí, se han generado mesas de trabajo donde se están discutiendo y planteando los problemas. Hay temas que pueden ser resueltos directamente por la SUNAT o por el MEF, pero también hay muchos temas que tienen que ser resueltos vía el legislativo. Y ahí también hay problemas para poder resolver estos temas. Esos son muchos de los temas que se han planteado y se han discutido, por ejemplo, cuando se ha estado viendo el plan industrial. Nosotros como industrias les hemos planteado todos estos problemas que estamos encontrando y sabemos que han tomado nota, el tema no sabemos es cuánto se podrá resolver de eso. Para darte una idea, el Perú está considerado, si no me equivoco, alrededor del puesto 100 como sobreregulado. El hecho de ser sobreregulado hace que sea muy costoso ser formal. Nosotros hacemos un ejemplo, por ejemplo, si tú vendes menos de 525.000 soles, lo único que tienes que hacer es, si estás en el RER, que es el régimen especial de renta, lo único que tienes que hacer es llevar el registro de ventas y el registro de compras. Y con eso tienes tu crédito IGB y pagas una tarifa de renta y se acabó. En el momento que tú vendes más de 525.000 soles anuales, o sea, 526.000 soles, tienes que llevar CARDEX valorizado, CARDEX por unidades, libro mayor, registro de compras, registro de ventas, y son alrededor de 25 diferentes requisitos que tienes que tener para poder cumplir con las formalidades contables. El poder cumplir con eso te cuesta alrededor de 100.000 soles. Solamente el adecuarte a eso bien. Bien me refiero a tener un contador más o menos razonable, que te lleve los libros bien, porque si no te los llevan bien, la contingencia es muy fuerte. Entonces hay un problema de complejidad, digamos, en las regulaciones que no permite que este mercado informal logre ingresar a la formalidad. Bien, Luis, esperemos que el lance el plan industrial, que ya lleva varios meses preparándose, pero es un tema serio, así que me imagino que es mejor tomarse el tiempo necesario y que salga bien. Es preferible que salga bien hecho a que salga rápido. Claro. Y conversaremos de nuevo. Muchas gracias. Encantado. Que te vea bien. Nos vemos luego con otra entrevista. Chao.